¿Qué diantre ha sido eso? Un mi bemol. Victoria dará resultado. Toddy, Si no me lo escuchas creo. y haces exactamente lo que yo te diga, dentro de 6 semanas serás la crema de París y los dos nos haremos ricos. Oh, sí. Señoras y caballeros, tengo el gusto de presentarles A uno de los más grandes artistas de nuestros tiempos. a la original y única ¡Víctor! Victoria. Oh, so baby, the jazz hot. Maybe that's holding my soul together. Don't know whether it's morning or night. Más espacio. Mueve más los brazos. Eres una reina gay. So come on in and play me the jazz. Es adorable. Baby, 'cause I love my jazz. Hot. When you play me the jazz hot, baby, you're holding my soul together. Don't know whether it's morning or night. Only know it's sounding right. So come on in and play me the jazz hot, baby. 'Cause I love my jazz hot, my jazz. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos no pertenecientes? Bienvenidos una vez más a Desde el Alma. Y bueno, continuando con nuestra serie sobre el grupo de la diversidad sexual y su vinculación al riesgo suicida, está nuevamente con nosotros el doctor Carlos Cedillo, quien, pues para quien no ha visto los videos interiores, que les invito a compartir en los links que les dejo, estamos haciendo una serie de charlas, más o menos una cada mes, en donde hablamos de cada uno de los grupos que forman las siglas de la diversidad sexual, ¿no? Ya hemos pasado por el grupo de lesbianas, de gays, y pues hoy toca al grupo de transvestis. Así que pues le doy la bienvenida a Carlos. Él, además de ser médico, es médico en medicina del deporte, rehabilitador, es sexólogo, es suicidólogo y pues tiene especial experiencia en el grupo de la diversidad sexual, por lo cual pues obviamente su conocimiento es importante. Carlos, bienvenido nuevamente a Desde el Alma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Miriam? Un gusto saludarte a ti y a todo el público que nos acompaña con este tema y en las sesiones anteriores que hemos venido desglosando todo lo que es la diversidad sexual y en esta excelente idea que tuviste de irlos desglosando letra por letra para que vayamos entendiendo qué es la diversidad sexual y por qué en un momento determinado tantas letras. Ya hemos venido hablando y comentando que bueno, que en esta gama de colores que es la diversidad sexual, tenemos expresiones, entonces es importante poder entra dentro de la gama o clasificación de las 3 T's, las 3 T's, que es travesti, transgénero y transexual. Entonces empezaremos primero por los travestis, porque el concepto, la idea que tenemos nosotros de las personas travesti, que necesariamente tienen que ser o personas gays o personas lesbianas, dependiendo el tipo de expresión de género que están manifestando en un momento determinado, o bien precisamente personas transgénero. El día de hoy vamos a ir desglosando y desmenuzando todo esto para que nos vaya quedando claro. Fíjate que aquí quiero empezar un poquito con algo que probablemente toquemos después, porque pareciera que necesariamente relacionamos el transvestismo con homosexualidad, ya sea femenina, masculina, bisexualidad, y a reserva que tú me corrijas, el transvestismo, yo sé que existen hombres, mujeres, que como en una cuestión de filia, ¿no? O como de gusto personal, les gusta transvestirse, por ejemplo, cuando tienen contacto con sus parejas sexuales, aunque sean heterosexuales. Entonces esto es pregunta, porque la verdad es que no lo sé a fondo. No, el transvestismo no tiene necesariamente una connotación de
homosexualidad. Es decir, puede ser una persona perfectamente heterosexual y gustarle este rollo de trasvestirse, ya sea una mujer que se quiere trasvestir como hombre. Estaba pensando en esta película de Víctor Victoria, donde de alguna forma vemos esa caracterización de mujer a hombre, o de hombres que se trasvisten a mujeres. ¿Esto es frecuente o realmente es como lo inusual y más bien sí va como de la mano de la homosexualidad? Fíjate, esto que tú mencionas es bien, bien importante que precisamente lo vayamos aclarando, por eso te decía la importancia de hablar del transvestismo. Considero yo que actualmente en la sociedad habemos ya muchas personas travestis. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo desde nuestra expresión de género, la manera en cómo vestimos, la manera en que a lo mejor en un momento determinado nos estamos comportando, ¿sí? Hoy cada día ya hay más hombres que portan, por ejemplo, un rebozo como una manera de adorno, como gabanes femeninos, como una manera de decir, bueno, pues me lo estoy poniendo porque me gustó la forma que trae, me gustó lo calientito que puede ser, lo confortable que puede ser, utilizar una camisa en un tono pastel que hace 20 años, 25, imposible que un hombre se la pusiera porque en automático era etiquetado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? A lo mejor el transvestismo está ahora más fluido entre hombres y mujeres en este sentido de lo que tú mencionas. No porque yo porte una prenda femenina o masculina, dependiendo del género que estemos hablando en un momento determinado, en automático eso me va a convertir en gay o me va a convertir en lesbiana, ¿sí? Sí, y entonces esto está muy marcado todavía socialmente, está marcado todavía muy socialmente, y todavía en algunas partes de la República Mexicana pesa mucho esta connotación de ver a lo mejor a un hombre con un rebozo, con un gabán femenino, y hablo a un hombre porque está más marcado el transvestismo, la etiqueta en el hombre que en la mujer. La mujer puede portar a lo mejor alguna prenda masculina y no hay tanta acentuación de observar y de etiquetar como en un hombre. Claro, claro. Fíjate que, digo, esto me saca un poco a colación, digo, para los que siguen el programa sabrán que pasé de tener el cabello muy largo a, pues, ahorita tenerlo rapado, y en algunos comentarios que, pues, siempre la gente te hace, gente que te conoce, lo que sea, sí tenía algunas amigas, curiosamente mujeres, que me decían, ¿cómo decirlo? Como un poco de, ay, te cortaste tu cabello como si, y lo platicaba con mi terapeuta, ¿no? Le decía, es como esta onda donde pareciera que relacionamos cabello largo, mujer, cabello corto, hombre. Incluso los primeros días que salí, pues como ustedes saben, no me maquillo mucho, traía un pantalón, unas botas, y una playera, y no traía aretes, ¿no? Entonces, y con el mentado tapaboca, pues menos, ¿no? Entonces fui a comprarme una hamburguesa y la chica que atiende me dio un poco de risa su cara porque como que escaneó y yo lo que percibí es relacionó cabello corto hombre y luego me vio el cuerpo y dijo, no, es mujer. Y a mí me daba un poco de risa porque justo platicaba de eso con mi terapeuta. Le digo, ¿cómo nos hemos casado con estas imágenes de cabello largo igual a mujer, color rosa o colores claros igual a mujer, incluso cuando los niños nacen, ¿no? El azul para el niño, el rosa para la niña y si no sabes el amarillo, cuando en realidad creo que ni la masculinidad ni la feminidad tendría que definirse a partir de lo que te cortas o te pones, ¿no? Sino que tuviéramos, y dices bien, creo que estamos en una época en que ya hay más esta apertura donde hombres y mujeres podemos experimentar con las prendas. Incluso si tú revisas en muchos lugares ya las prendas dicen unisex, ya no tienen una connotación de hombre o mujer, ¿no? Sin embargo, me gustaría, y digo esto un poco como para comentar esta parte, sí pasa más con los hombres, o sea, al final yo te podría decir, a lo mejor notas unas miradas extrañas, pero nadie te dice nada, ¿no? Hasta ahora. Yo sé que muchos hombres que suelen vestir a veces más femenino, porque me lo han dicho, suelen a veces como hacerles comentarios hirientes o de burla, ¿no? Eso ya lo habíamos platicado en algún video. Pero ¿de dónde surge primero esta palabra? ¿Qué significa y de dónde vienen estos orígenes de transvestismo, Carlos?
Fíjate que esto es bien, bien interesante porque hay dos concepciones históricas que nos hablan de dónde puede provenir esta palabra. La primera palabra proviene de Italia y nos la manejan como la palabra transvestiré. Transvestiré como tal significa disfrazarse. Ok. ¿Sí? Disfrazarse es la connotación que se le da cuando hablas de transvestir, es una persona que se está disfrazando, independientemente de su género, independientemente de su preferencia genérica, de su identidad, de sus comportamientos, es alguien que se está disfrazando. Así entonces, se me viene a la mente en este momento que si yo me pongo un traje del Hombre Araña, soy travesti. Claro. Desde Claro. el análisis de la palabra disfrazarse, soy travesti, me estoy disfrazando, ¿sí? Ahora bien, ya un poquito más desde la cuestión psicológica, un poquito más desde la cuestión psiquiátrica y médica, esta palabra se utilizó por primera vez en el año de 1910, ¿sí? Okay. Fue un investigador llamado Magnus Hirschfeld quien la emplea al estar haciendo un libro llamado Conductas Sexuales Humanas, ¿sí? Él como médico, ¿sí? Entendió que el acto de vestirse con ropas del sexo contrario llega a lo que tú mencionabas al principio, a catalogarlo como una perversión clínica, ¿sí? Y ahí está ya la etiqueta de patología. Ve cómo es lo que hemos venido hablando, cómo en los inicios de la diversidad sexual y de empezar a reconocer que no es únicamente lo masculino y lo femenino, sino que puede haber una escala de colores y expresiones en la sexualidad. Al principio todo era etiquetado como patológico, como enfermedad. Entonces él le pone la palabra travestismo o travesti a aquella persona que tenía el gusto por vestir ropas del sexo contrario. Que, ojo, aquí podría ser única y exclusivamente a lo mejor una pantaleta, en el caso de un hombre, una pantaleta, un brasier, en el caso de una mujer, de un boxer y playeras, y ya con eso en automático eran etiquetados como perversos. Ahora, si se ponían toda la indumentaria, imagínate, peor tantito, ¿sí? Entonces, de ahí es de donde proviene la palabra previo a que surgiera desde el punto de vista clínico la palabra transvestismo. A estas personas tendía a llamárseles eónicas o eonismo, eónicas o eonismos, ¿sí? Que era aquella persona que en un momento determinado se adaptaba a los roles del sexo opuesto, del sexo contrario, ¿sí? Con índole sexual, con matices de índole sexual. Y aquí vendría a lo mejor un poquito esta parte de lo que hemos venido hablando de las personas gays y lesbianas que en un momento determinado decimos es que se ve muy femenina, se ve muy masculino. Bueno, pues ahí habría que hacer un análisis de si realmente es una persona gay o lesbiana o es una persona transgénero. De ahí entonces la importancia del por qué tenemos que visibilizar este concepto de persona travesti. Incluso fíjate que ahorita mientras te escuchaba, me acordé de un programa que vi en televisión hace mucho tiempo, y en este programa pasaban parejas de heterosexuales donde los hombres les gustaba transvestirse y entonces la pareja mujer lo aceptaba abiertamente y, por ejemplo, a veces los sábados, digamos como parte de su juego lúdico de compartir, salían, pues ella siendo ella y él caracterizado como mujer y se iban a dar manicure los dos. Y a mí me parecía, o sea, tengo muy grabada la imagen porque yo decía, qué bonito que llegue el momento en el que esta cuestión de cómo me visto deje de definir lo que soy por dentro, ¿no? Y que dos personas puedan compartir, porque al final a mí lo que me pareció súper conmovedor fue que sus parejas lo aceptaban sin ninguna complicación y eso no les restaba masculinidad, ¿no? Y era como, no sé, ¿no? Como yo pensaba ahorita tú que manejabas esto del disfraz, pensaba cuando somos niños y la niña se quiere disfrazar de princesa, de la película que está de moda, o como decías, el niño que se quiere disfrazar del Hombre Araña, sin que necesariamente tenga que tener esta connotación. Ahora, y yo lo sé de experiencia, he tenido amiguitos que conmigo jugaban a las Barbies, y
son perfectamente heterosexuales. Entonces, tú hablabas que hubo un momento en que se le dio la etiqueta de patológico. ¿Por qué? O sea, quiero decir, más o menos históricamente, ¿qué es lo que hizo que trasvestirse, que era un símbolo de disfrazarse, se convirtiera en una connotación perversa? Precisamente esto que tú no mencionabas, se hace patológico desde el momento en que sale de la normalidad. ¿Y cuál es la normalidad? Tú en tu privacidad, en tu espacio, en tu casa, puedes hacer y deshacer como mejor te parezca. Pero cuando tú lo que haces en tu casa lo traspolas a lo público, es donde empieza el problema, porque ahí es cuando empieza a aparecer la normalidad que socialmente se nos ha impuesto, y en este ejemplo del transvestismo, pues es la heteronormatividad la que ha imperado durante los siglos. Entonces de ahí es de donde surge. De repente vemos a hombres que empiezan a salir vestidos de mujeres a la calle, empiezan a tener expresiones y demás cuestiones, y entonces en automático ponemos la etiqueta de esto es anormal, esto no es correcto, porque al rato todas y todos van a querer andar haciendo exactamente lo mismo, y entonces entra el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber si esto realmente sea bueno o sea malo, y entonces hay que detenerlo, como decía Michel Foucault. Tenemos nosotros mismos como sociedad, como familia y como personas que estar vigilando para que podamos castigar, ¿sí? Entonces, unos a otros constantemente nos estamos vigilando en nuestras expresiones, en nuestros comportamientos, en cómo hablamos, en cómo vestimos, en cómo actuamos y demás. Y cuando algo no checa en la sexualidad de ese individuo, en automático empezamos nosotros a acosar, a violentar, a discriminar. Entonces, de esta manera es como los médicos empiezan a hacer patológica este tema del transvestismo. Y algo que tú mencionabas bien importante, todavía en nuestros días lo seguimos viendo. Tendrá 8 días, 15 días que estaba viendo la televisión y esto de repente llego a un programa de espectáculos donde narran que el hijo de un artista, el niño decide vestirse precisamente, me parece que de princesa o de mujer, y el niño lo graba, su mamá lo filma y lo sube a las redes sociales, que ahora se nos hace tan común subir infinidad de cosas que desde mi formación, mi pensamiento y mi sentir, yo no le encuentro una connotación de malo, de anormalidad y demás. No, pues fue el acabose que este niñito haya sido filmado por su mamá y haya salido con un vestido de princesa, bailando y comportándose, ¿sí? Cuando en realidad lo que tú estás diciendo, el niño se estaba única y exclusivamente disfrazando, y no porque se estaba disfrazando ya va a tener una preferencia genérica distinta a la que los papás le están queriendo imponer, o una identidad de género con la cual él se sienta definido. Esto es un proceso. Tanto las preferencias como las identidades, es un proceso que nosotros vamos siguiendo en nuestra vida conforme vamos creciendo, nos vamos desarrollando y vamos viendo el entorno social en el que estamos creciendo. Entonces, como dices tú, la patología del travestismo surge al momento que una persona se manifiesta en querer expresar su género, ¿sí?, contrario a lo que socialmente se le impuso desde su sexo biológico. Entonces imagínate toda la broncota que engloba esto, o sea, que tú desde que naces ya te jodiste porque tienes que seguir la norma, tienes que seguir el camino y te desvías tantito y para eso estamos nosotros, sociedad, para volverte a encauzar. Entonces desde ahí la normalidad. Y vuelvo como a reforzar este punto, ¿no? O sea, desde esto que comentas de que esta mamá le dio la oportunidad a su hijo de ser, ¿no? Sabemos que es un proceso, ¿no? Del parte del desarrollo de identidad, pues ponerte los tacones de tu mamá, jugar a la maestra, pero también agarrar el rastrillo de tu papá y quererte rasurar. O sea, es un proceso de ir como probando precisamente en dónde voy encontrando mi identidad, ¿no? Creo que a veces somos los adultos los que le ponemos esta etiqueta de los niños juegan con esto y un niño se viste así. A mí algo que me alegra mucho, ¿no? Y a lo mejor voy a chocar un poquito con lo que algunos papás, sobre todo papás, hombres, pueden pensar. Yo ya me he encontrado muchos niños con el cabello largo, ¿no? Y que los niños están bien y no hay problema. Y yo digo, qué bueno que empezamos a quitar estas etiquetas, porque desde que somos pequeños, entonces ya hay más normalidad, y cuando uno es adulto, si te quieres rapar, si te quieres poner una peluca, si te quieres poner un pantalón, si te quieres poner un short,
no me hagas mucho caso y no me dejarás mentir. No sé si continúo o no por esto de la pandemia, pero creo que habían establecido en las escuelas, no sé si primarias o secundarias, al menos en la Ciudad de México, que las niñas si querían podían usar falda o pantalón. No sé si así aplicaba para los niños. Y justamente yo me preguntaba, pues tal vez si una niña se pone un pantalón no habrá mayor conflicto en este momento. Históricamente cuando las mujeres empezaron a usar pantalones fue por un tema como de practicidad, ¿no? De que tenían que ir a trabajar, pero también una mujer que se pusiera pantalón hubo que romper barreras, ¿no? Actualmente me parece que en general, quizá no en todos los lugares del mundo, pero las mujeres podemos ponernos short, pantalón, lo que sea. Sin embargo, un hombre, si sale con una falda, pues todavía no dejan de calificarlo de homosexual, y lo estoy diciendo bonito, ¿no? Por supuesto, Claro. y de palabras peyorativas, que no tendría, o sea, es decir, y aquí quiero recalcar, ser homosexual y que te digan homosexual no tendría que tener un calificativo peyorativo, pero es así como las personas lo expresan. Y yo estoy recordando en la historia, por ejemplo, si te vas a la época de los reyes en Francia y todo, hasta donde yo recuerdo se maquillaban y usaban pelucas. Eso era un transvestismo. ¿Y con qué fin lo hacían? Pues es que soy el rey soy hombre, entonces debo de exaltar mi virilidad, mi masculinidad, debe de estar presente. Y entonces esa era la manera en que ellos manifestaban esa virilidad, esa masculinidad, ese ser hombre. ¿Qué pasó entonces? ¿En qué momento nos perdimos y tuvimos que entrar a una norma en la que nosotros los hombres no debemos de manifestar también que me quiero ver bonito? No debo de manifestar en un momento que ya me estoy haciendo viejo y que ya necesito ponerme ciertas cremas para reafirmar la piel. ¿Quién dice que no tengo la oportunidad, como decías tú, de irme a hacer mi pedicure, mi manicure, a lo mejor poner un mechoncito de color y demás, que esto fíjate que es algo que pasa bien frecuente con mis alumnos en la universidad. Tengo chicos que se pintan el pelo de colores y demás, y a ellos no les afecta en lo mínimo en su masculinidad, pero van por la calle y como dices tú, no falta quien se les quede viendo raro, no falta quien haga algún cuchicheo. Al hombre nos secuestran tantísimo en esta idea de tú no puedes. Exacto, exacto. Sí, no, incluso alguna vez he escuchado que a la mujer se le permite todo, ¿no? Mi papá en paz descanse, pues que era una generación muy machista, decía, las mujeres hasta el molcajete encima, ¿no? Y fíjate, pensaba mucho en todo este grupo, por ejemplo, y ahí quiero empezar a aterrizar un poco más el tema ya de transvestismo en la actualidad, ¿no? De lo que ha corrido de parte del siglo XX, lo que llevamos del XXI. Toda esta onda del drag, ¿no? Del drag queen y de la drag king, que también las hay, en realidad, ¿cómo de cerca cuando tú convives con este grupo? O sea, por ejemplo, yo he asistido a muchos shows, me gustan, me divierten, pero algo que me llama mucho la atención es como los excesos, ¿no? Como la parafernalia que hay, sobre todo en el drag queen, que es el más frecuente. Digamos, este tipo de arte, porque es un arte, se considera transvestismo puro o la realidad práctica es que ser drag podría ser igual a soy trans, soy gay o por ejemplo, hay chicos o chicas que lo hacen por el simple gusto. ¿Cómo es en esta realidad actual? En México es una corriente que apenas está empezando a entrar. Entonces, si tenemos broncas para identificar identidades y preferencias de género, pues aquí todavía nos vienen a meter a un drag queen, ¿sí? Y todavía, bueno, y en la torre, y ahora esto, ¿cómo se come, no? Esto, ¿qué rollo? No, fácil y sencillo. ¿Sí? Es un transvestismo transgresor. ¿Y a qué me refiero con transvestismo transgresor? Sí, date cuenta que estoy representando a una mujer, pero es una mujer empoderada, es una mujer que puede tener la capacidad de hacer, decir y actuar. Entonces, por eso es que los maquillajes son muy exagerados, muy agresivos, incluso en algunas ocasiones a la vista, ¿sí? Y un ejemplo de artista
drag queen que está creciendo muchísimo, que a mí en lo particular me encanta su estilo, porque cada vez empieza a tener mayor proyección, no solo en México, sino ya también a nivel internacional. Es alguien que se hace llamar la Bruja de Texcoco. La Bruja de Texcoco, ¿sí? Un chico que recurre mucho al drag queen, y lo ves con barba, y lo ves con vestidos autóctonos de las diferentes regiones de la República Mexicana, y te toca el arpa, y te toca la guitarra. Entonces, ahí estamos viendo un ejemplo puro. Y tú a él, cuando le preguntas, bueno, ¿qué onda contigo? ¿Cómo me tengo que dirigir a ti? Como te quieras tú dirigir a mí, ¿sí? Puedes hacerlo. Él tiene definida su identidad de género, pero ¿qué es lo que sucede? Dice, yo soy una persona queer, entonces a mí me puedes llamar él, ella, y a mí no me hace el menor ruido en los ruidos. Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. ¿Qué significa un año de amor? Digamos que la gente que ya no somos tan joven, pues nos tenemos que ir actualizando en estas nuevas realidades, de donde las personas se empiezan a ver en roles muy distintos que van más allá del género con el que nacimos, ¿no? Y eso es bien, bien interesante de abordar y de entender, porque es la realidad de los jóvenes y de los niños que vienen, ¿no? Exacto, y entonces ahora en vez de etiquetar tenemos que entender que hay una fluidez de género, En esta fluidez de género nos estamos refiriendo a que precisamente las personas, sin poner género, las personas se están expresando en la mejor manera en la que ellos pueden sentirse a gusto, y que no necesariamente porque la sociedad a mí me está marcando que mi sexo biológico fue masculino o fue femenino, tengo que actuar de tal o cual forma. No, yo me expreso en el mejor de los sentidos, y como decías tú, ya estamos entrando en México a la primavera, ya se van a venir los calores de altas temperaturas y demás, y entonces a mí como hombre me tienes que forzar a estar utilizando un pantalón, un boxer, cuando a lo mejor tengo la libertad, y esto no me va a hacer ni menos hombre, de ponerme una falda, de ponerme unos guaraches y andar así por la calle, y no pasa absolutamente nada. Pero seguimos en la norma, y la norma nos dice, pues así te estés quemando por dentro, tienes que traer el pantalón, porque si no, de lo contrario, vas a ser castigado. Y el castigo es precisamente las etiquetas, la discriminación, la violencia y el rechazo que puedas tener, no solo de tu familia, sino de la sociedad completa. Fíjate que otro grupo que recordé, que bueno, hay muchos documentales, a mí en lo particular, la cultura de Oaxaca me atrae muchísimo, los mushes, ¿no? Que sabemos que socialmente hay una aceptación y tal, y también hay un transvestismo, ¿no? Porque al final de cuentas hay todo un, pues hasta concursos, ¿no? Que hacen y todo, que a mí me parece, bueno, desde mi muy humilde y personal punto de vista, maravillosa esta capacidad de transformarte y de jugar con tu propia personalidad, ¿no? Porque al final, aún esto que usamos, esta playera roja que tú traes, esta túnica que yo traigo, es un disfraz, es una máscara, ¿no? Sin las máscaras que usamos, porque todo el tiempo traemos una máscara
física o emocional, o, ¿sabes? Probablemente lo que encontrarías es que no hay, o sea, somos una entidad de energía sin nada, o sea, esto que vamos construyendo es lo que nos permite contactar con el mundo, ¿no? Y creo que cuando entendamos esa parte, que somos, esto es como una especie como de vínculo y de vehículo para comunicarnos, pero que más allá de eso somos seres vivos, seres humanos. Entonces creo que podremos empezar a abrir más nuestra mente, más allá de clichés, prejuicios, no sé, me parece importante esta parte, y con ello quiero empezar a abordar el tema de cuáles son los principales vulnerabilidades con las que se confronta el grupo de transvesti, o sea, qué es de lo que más sufre en términos psicológicos, emocionales. Muy bien. Antes de pasar a esa parte, te quiero decir qué es una persona travesti, por esto que tú me mencionabas. Una persona travesti necesariamente tiene que ser gay, tiene que ser lesbiana o tiene que ser una persona transgénero. No, no. Nosotros desde el Instituto Mexicano de Sexología definimos lo que es el travestismo como una expresión comportamental. Nosotros no le ponemos la etiqueta de filia, no le ponemos la etiqueta de anormal, ni mucho menos, sino que es una expresión de mi comportamiento que está presente en ese momento en mi sexualidad y que se conceptualiza con el gusto que tengo yo por usar prendas, manerismos, accesorios o lenguaje atribuido al género contrario. Y que esto es bien importante, ha estado a lo largo de la historia y por lo tanto decimos que va a haber ciertas épocas de la historia, ¿sí? Que van a estar más acentuados ciertas expresiones o comportamientos que en otras. Entonces esta parte es bien importante. ¿Por qué? Por lo que decíamos, el transvestismo puedes emplearlo desde una manera o desde un punto de vista laboral. Ahí tenemos a gran cantidad de artistas hombres que se han transvestido y que hacen papeles, ¿sí?, de mujeres, por ejemplo, y en su vida cotidiana, en su vida real, son personas que están bien definidas en su identidad de género, en su preferencia genérica, y no pasa más. El contexto, el escenario en ese momento ameritaba que él tuviera que hacer una representación. Así entonces, sí podemos tener personas gays, sí podemos tener personas lesbianas que empiezan a ponerse ropas del género contrario porque les resulta atractivo, porque les resulta cómodo, porque se sienten identificados con ese tipo de ropa, ¿sí? Nosotros, cuando una persona nos llega a la consulta sexológica, lo primero que siempre vamos a preguntar es, primeramente, hacer una valoración general. En esa valoración general nosotros pues nos vamos a dar cuenta a simple vista del sexo biológico que tiene la persona, lo reforzamos preguntándole, le preguntamos, ¿sí?, cómo se vive esta persona, así como mujer, como hombre, que es la identidad de género, ¿sí?, cómo actúa o qué género es el que predomina en su vida cotidiana, mujer, hombre, ¿sí? La preferencia genérica que hemos tanto hablado, ¿te atraen las mujeres, te atraen los hombres o te atraen los dos géneros, ¿sí? Aquí otro punto bien importante. Hay personas transvestis únicamente desde el punto de vista de las prendas íntimas, lo que yo te mencionaba, ¿sí? Una pantaleta, un boxer, una playera, un brasier, que les causa precisamente una excitación. Y ahí también estamos hablando de transvestismo. Tú la podrás ver o lo podrás ver con ropa de su género, pero en la parte interna, pues resulta que trae a lo mejor un hilo dental, un hombre que trae un hilo dental en color rosa bajito, ¿no? Y entonces ahí, ¿por qué lo usas? ¿Para qué lo usas? Ah, bueno, es que con eso me siento cómodo porque me provoca una excitación sexual. O a lo mejor cuando yo estoy con mi pareja, me tiendo a poner un baby doll, unas medias con liguero y demás, porque es parte de mi estímulo sexual efectivo para poder desencadenar toda una respuesta sexual humana y pueda yo sentir satisfacción con mi pareja, ¿sí? Entonces, esto que te decía es lo primero que nosotros hacemos y es cuando nos damos cuenta si esta persona está definida en su identidad de género y en su preferencia género. Okay. Ahora, a lo que tú me decías,
yo te mencionaba, yo le pido a mi pareja que voy a utilizar un baby doll, que me voy a poner una pantaleta, brasier y me voy a pintar los labios. A mi pareja heterosexual, a una mujer, ahí es donde empieza la bronca, porque socialmente nos han vendido la idea de que un hombre, de que una mujer no puede utilizar las prendas del individuo del sexo contrario, porque entonces desde ahí surge la patología. Entonces ya vemos la primera bronca. ¿Cuál es la primera bronca con las personas transvestis? El rechazo que puede existir de la pareja, hablando de una relación heterosexual, en no aceptar que use prendas del género que no le corresponde. Ahí está. Y número 2, esto puede llevar a la pareja, llevar a la persona que está teniendo esa necesidad de poder tener que usar una prenda del género contrario a desarrollar una disfunción sexual. ¿Sí? Entonces, ahí está. Lo primero sería el rechazo, la discriminación que pudiera ocasionar porque esa persona se está expresando con ropa del género contrario. Ahora, por ejemplo, en su medio, no sé, no estoy pensando a lo mejor en un jovencito, en una jovencita que está en la adolescencia y entonces quiere empezar a experimentar con transvestirse. Normalmente las familias de origen, ¿cómo reaccionan ante esto? ¿Cómo se reaccionan los trabajos y socialmente, ¿no? O sea, cuando llegan a un espacio terapéutico es porque se sienten agredidos, menospreciados. ¿Cómo reaccionan estos hábitats pues tan frecuentes que son escuela, trabajo y familia adicional a la pareja? Sobre todo cuando pues todavía los chicos o las personas están viviendo en casa, ¿no? De manera completamente negativa, y vuelvo a repetirte, la discriminación y el rechazo. Te voy a contar una anécdota. Antes de que empezara la pandemia, por ahí de enero, febrero del año pasado, un gran amigo, Raúl Rojo, me regaló un gabán de una tienda que me gustó mucho. Le digo, oye, está padre, ¿te lo regalo? No, ¿cómo que no te lo regalo? Me lo regaló. Un gabán masculino, que era lo que hacía el gabán, que el gabán no era completamente cerrado, sino que el gabán es abierto de la parte que se cruza. Te lo pones y te lo puedes cruzar. Me gustó. Muchas gracias, Raúl, y demás. Dije, me lo voy a llevar a la escuela a dar clases. Llegué a la escuela con mi gabán, ¿sí? Estaba a mi lado un maestro firmando la entrada para dar las clases. Se me queda viendo, me saluda. Se va como relámpago a su oficina. Yo todavía me quedo platicando con algunas profesoras y algunos profesores. Y ya cuando voy yo para mi salón a dar clase, ya estaba su esposa asomándose en el pasillo para ver que llevaba yo un gabán que sale de lo que es el estereotipo para un hombre. Entonces imagínate esto traspolado a un niño, a un adolescente, el impacto emocional y psicológico que va a tener en ese niño, porque ahí ya le estamos generando la culpa. Entonces, esta culpa precisamente lo va a llevar a actuar a que esto no es correcto, no es bien visto, y entonces para evitarme broncas, mejor vuelvo a entrar a la norma y me hago a un lado. Quienes se atreven, a pesar de esto, retar a la sociedad y a la norma, pues obviamente las consecuencias van a ser fatales. Lo que hemos mencionado, acoso, ¿sí? Violencia, rechazo y obviamente cero oportunidades para que tú te expreses y para que tú crezcas. Entonces, eso es con lo que se están encontrando muchas y muchos chicos que en un momento determinado, como tú decías, desde el transvestismo se manifiestan de esta manera. Por eso es muy importante hablar de lo queer, para que también vayamos entendiendo qué es esta fluidez en el género, que el que yo traiga zapatos de color rosa mexicano, ¿sí? Y si decido traer un rebozo, no cuestiones cuál es mi preferencia genérica, no cuestiones mi identidad, veme como persona y a partir de ello es como nos vamos a relacionar. Fíjate, ahorita te digo, escuchándote me vienen muchas cuestiones que pues de pronto todos podemos ver, ¿no? Hablando de la gente que se dedica, por ejemplo, al arte, parece que hay esa permisividad, ¿no? Tú, por ejemplo, digo, si nos vamos, tú puedes ver a muchos heavy metaleros, ¿no? Que se pintan la cara y las uñas de negro, y eso es súper masculino, ¿no? Y no hay este cuestionamiento.
Hay algunos grupos poperos de ahora que los chavos salen con su gabán, pero el discurso sería, es que ellos son artistas, ¿no? En el escenario todo se puede, pero pues es que en la vida real también, ¿no? Y esto me lleva a algo. Eh, ya esto te lo he preguntado con otros grupos, pero en este muy concreto, ¿cómo cambia la realidad del campo a la ciudad, de las ciudades que de pronto son más conservadoras a las urbes? ¿Cómo cambia esta percepción de los hombres usan pantalón y cabello corto y las mujeres vestido y cabello? ¿Cómo funciona esto? Es muy negativa. Y aquí tenemos que trabajar muchísimo, como dices tú, en las poblaciones mucho más pequeñas, porque la estigmatización, porque la etiqueta sigue estando muy marcada y la violencia está presente. Entonces nosotros nos dejamos guiar por lo que socialmente nos han dicho, por lo que socialmente hemos aprendido, los constructos de masculinidad y feminidad que tenemos. Entonces, si yo veo a alguien, otra anécdota, cierta ocasión fuimos a Fresnillo, a Zacatecas, a un templo religioso, Santo Niño de Atocha, iba yo con toda mi familia, y entonces mis hermanas se paran a comprarle a un chico dulces típicos de la región, y entonces el chico, súper masculino, por allá se da todavía mucho el usar el pantalón de mezclilla, la camisa a cuadros, el sombrero, el bigote, el chavo súper masculino y demás, y sus botas rosas, casi pegándole a Fiucha, y el chavo atendiendo y demás, y pasan dos personas de la misma población y se empiezan a burlar y a reír de él, ¿sí? Y voltea a una de mis hermanas y le dice, ¿de qué te ríes? Más risa me causas tú con tu ignorancia, ¿sí? Y el chavo le dijo, no te preocupes, esto es común aquí, pero a mí ya me hace mella. Y entonces le cuenta, aquí está muy marcado esto, ¿sí? Y hay muchísima violencia que puede llegar incluso a que las personas se suiciden, a que las personas se suiciden por cuestiones como estas. Yo ya lo tengo trabajado, yo estuve muchos años en Estados Unidos, él se fue como inmigrante a Estados Unidos, pero desafortunadamente tuvo que regresar por cuestiones de salud de su mamá y demás, que era hijo único, y dice, yo ya lo tengo trabajado, entonces a mí lo que ellos me digan no me interesa. Dice, sé quién soy. Dije, eso es lo que se tiene que hacer, educar a las personas en la sexualidad para que entendamos que no todo es blanco y es negro. Claro. Y es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la discriminación en provincia, perdón, y sobre todo en las zonas rurales, todavía está muy estigmatizada. Y si vemos algo que es femenino en un hombre, en automático hay que corregirlo. Y la corrección es a través de la violencia y la corrección es a través de la agresión. Sí, sí, sí. Y esto me lleva a preguntarte, Carlos, en el espacio terapéutico, cuando llega alguna persona que se trasviste, normalmente cuáles son, digamos, los síntomas que tiene, pues por toda esta agresión que puede tener de su medio. ¿Cuáles son los síntomas que normalmente se trabajan en los espacios terapéuticos con este grupo? Porque nosotros tenemos una clasificación de la duración del transvestismo. Uno puede ser ocasional. Se usan cierto tipo de prendas de vez en cuando y ahí es la pregunta, y bueno, ¿para qué lo haces? ¿Con qué lo haces? Ah, bueno, pues lo hago porque eso me causa una excitación sexual, me causa mayor ganas de estar con mi pareja y entonces por lo tanto yo lo hago. Nosotros dentro de las expresiones comportamentales de la sexualidad tenemos una clasificación que va de lo nivel fantasía, que únicamente queda aquí en mi cerebro, pero no lo realizo, no lo llevo a la práctica, hasta un nivel de acentuación, algo que ya necesitas necesariamente hacerlo para poder llegar a tu nivel de satisfacción, a tu nivel de excitación sexual. Sí, entonces nosotros tenemos que ubicar en qué contexto se encuentra esta persona. En esta primera clasificación que te mencionaba ocasional, bueno, pues sí, de repente sí, con mi pareja, bueno, al mes, ¿cuántas veces lo haces? No, ni al mes, cada 2, cada 3 meses de repente necesito ponerme una pantaleta de mi esposa, un brasier o un baby doll, y ya con eso, ¿sí? Y número 2, la periódica. En la periódica sí ya hay un tiempo repetitivo, ¿sí? Que se tiene que estar haciendo. Puede ser cada fin de semana, cada 15 días, ¿sí? O incluso diario.
Y entonces aquí también preguntamos, bueno, ¿y con qué fin estás haciendo esto cada fin de semana, cada 15 días o diario? Ellos refieren, es que ya lo requiero. Estamos hablando de que tienen ya estados de ansiedad que van acentuándose cada vez más hasta el nivel de ya tener que estarse transmitiendo diariamente. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, pues hay que ver cómo se siente la persona, qué emociones experimenta, cuáles son los sentimientos que le ocasionan el estarse transmitiendo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado esto puede llevarla precisamente a que si en el contexto social las personas no estamos capacitadas para ver a un individuo con ropa del género contrario. ¿Es frecuente que el grupo de transvestis vaya a consulta terapéutica o no, no mucho, desde tu experiencia, obviamente? Sí la hay en las primeras etapas, porque ellos llegan con, es bueno, es correcto lo que estoy haciendo. Sí, volvemos a las cuestiones religiosas y sociales que nos han vendido, ¿no? Desde la religiosidad, estoy saliendo de mi ser hombre para estar empezando a tomar expresiones femeninas, empezar a creer que me voy a convertir en mujer por utilizar una prenda femenina y demás. No, ya cuando llegan con nosotros y platicamos, bueno, ¿qué es lo que a ti te pasa? Vamos a hacer un análisis, ¿por qué estás usando la ropa? ¿Te lleva a un nivel de excitación? Ok, ese nivel de excitación, ¿cómo lo vivencias? ¿Cada cuándo lo estás llevando a cabo y demás? ¿Tú cómo te sientes? Yo en lo particular me siento a gusto y me siento bien, y creo yo que no es ningún problema. Entonces, ellos nos dicen, mi duda es que si en un momento determinado no me voy a volver yo gay. Y es lo que les lleva la duda. Cuando ya, en esta parte de cuando ya es permanente el transvestismo, lo que yo te decía, que ya necesito yo estar vestido de mujer, ya necesito estar las 24 horas en ese rol, bueno, pues ahí nosotros ya tenemos que estar pensando muy probablemente más en una persona trans, en un transgenerismo, por las características de que ya se está volviendo necesidad, presenta ansiedad, ya no puede estar sin la ropa femenina, entonces muy probablemente ahí ya no sea una persona travesti, ya estamos hablando de una persona que está empezando a transitar hacia los transgénero, hacia los transexuales, y es parte de lo que nosotros en nuestra cotidianidad tenemos como sexualidad. Pues ya acercándonos al final del programa, Carlos, a mí solo me gustaría pues reflexionar, hacer una pequeña reflexión sobre esto que tú dices, ¿no? Yo creo que este es uno de los grandes temas que tenemos como humanos, ser polares, ¿no? Pensar que somos buenos, malos, hombres, mujeres, guapos, feos, ricos, pobres, cuando somos todo, ¿no? Metiéndonos un poquito más ya como a filosofar, en realidad siempre estamos en ambos, simplemente a veces estamos en un estadio de la polaridad o es otra. Pongo el ejemplo de la temperatura, ¿no? Es un ejemplo clásico. 0 grados y 100 grados en realidad es lo mismo, pero en su polaridad, ¿no? Se dice mucho en psicología que el amor y el odio también. Entonces, me parece que ese es uno de los grandes paradigmas que tenemos que romper y es que somos una u otra, cuando podemos ser variados, ¿no? Y también no solo serlo, sino aceptar que el mundo es de colores y que si precisamente es rico, y no solo hablo de la diversidad sexual, por supuesto, hablo de cualquier tipo de diversidad, lo que nos enriquece es la diferencia, no la igualdad, ¿no? Y creo que en la medida en que podamos tener equidad, porque no somos iguales, equidad entre la diferencia, vamos a poder manejar mejor nuestra sociedad y nuestro mundo, ¿no? Mientras sigamos en estas posiciones polares y calificando, prejuiciando, no podemos avanzar mucho, ¿no? Ahí retomo un poquito un concepto de historia que dice que la historia sirve para revisar el pasado, mejorar el presente y cambiar el futuro, ¿no? Porque si no, entonces repetimos muchas cosas que ya nos pasaron sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante estudiar la parte histórica. Me gustaría preguntarte si hay algo más que quieras añadir a esta charla de transvestismo, y con eso me gustaría cerrar. Comentarte simple y sencillamente que nos tenemos que ver como personas. Y como personas, esto que tú mencionaste es bien importante. Entender que en una sociedad debe de ser diversa.
No podemos ser exactamente iguales porque entonces al ser iguales no habría nada que interactuar, no habría nada que descubrir, no habría nada que hacer. Veámonos como personas, empaticemos con las ideas, las creencias, ¿sí? Y las vivencias de otros, que es lo que va a enriquecer. Y con esto, entender que dentro de la sexualidad, esta es cambiante, no es estática. No es estática y puede ser cambiante y nos podemos dar permiso de ir descubriendo otras posibilidades que pueden existir dentro de nuestra sexualidad. Carlos, pues muchísimas gracias nuevamente por haber estado en Desde el Alma. Nos vemos en la siguiente. Y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima, mis no pertenecientes. Hasta luego, un gusto estar con ustedes. Bye. Gracias. These are my chains. These are